Para conocer más sobre la industria 5.0 y su camino hacia la singularidad comercial, tenemos con nosotros al Dr. Christian Menu, abogado especializado en industria 4.0. Profesor de posgrado de Industria en la Universidad UCES Argentina, es embajador por la paz de la Organización de Naciones Unidas, igualmente presidente del Space Kit Foundation, presidente del Centro de Innovación de Bolivia y vicepresidente de Corporación Futuro 5.0 de Colombia. Damas y caballeros, con ustedes Christian Menu. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y el tema que vamos a tratar es un tema que nos compete a todos como seres humanos, pero principalmente teniendo en cuenta que los desafíos que se vienen son desafíos que van más allá de lo que hoy nuestra estructura mental está preparada. Y para comenzar me gustaría diciendo que nuestra estructura mental comienza en los primeros 7 años de vida, donde antes de los 7 años de vida nosotros no tenemos conciencia. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque todo lo que vamos a ver a continuación necesitamos verlo con los ojos abiertos y sobre todo sin estructuras mentales y sin el sistema de creencias que cada uno de nosotros tenemos desde esos 7 años de vida que comenzamos a ver la realidad como la vemos. Y una realidad que está basada principalmente en lo que tenemos en el subconsciente, que es el 95% de lo que hoy hace la existencia de cada uno de ustedes, y que esa realidad, que en el 95% la tenemos grabada en el subconsciente, se proyecta en el ojo y se reconstruye la realidad que estamos viendo con una parte ciega que tenemos en el ojo. Eso per se hace que podamos ver a la realidad cada uno de una forma diferente. Esta realidad que nos trae hoy la industria 5.0 nos invita a reflexionar, pero sobre todo a prepararnos para lo que va a ser la transformación del ser humano y los desafíos que vendrán a continuación, que son esenciales, pero sobre todo prioritarios para cada uno de nosotros. El mundo que hoy conocemos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no teníamos una estructura, no teníamos algo sólido donde nos pudiésemos basar en instituciones o en cuestiones que son bien estructurales. Había pleno empleo, se necesitaba el factor trabajo, la gente se jubilaba y vivía más de 10 años después de jubilarse, la inflación se indexaba a los aumentos, ¿no? Ahí nace el concepto de pensiones, ahí nace el concepto de todo lo que tiene que ver la cuestión de los salarios crecientes. Necesitábamos familias numerosas y grandes para poder crecer económicamente en nuestros países. Ahí comienza el concepto de Naciones Unidas, ahí comienza también el tema del comercio global, que luego, después de la caída del muro de Berlín en el año 89, comenzamos a ver una segunda etapa de lo que fue la globalización del comercio mundial. Ahora, el mundo actual que hoy conocemos, no hay pleno empleo, la gente vive más de 10 años después de jubilarse, la educación está quedándose obsoleta, es algo que todos lo sabemos y que tenemos que actuar desde las familias, está aumentando la precarización del trabajo, aumenta el subempleo y se puede crecer con 0 factor de trabajo humano. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial hoy, según lo decía el gran economista Jeremy Rifkin, está permitiendo que podamos visionar un mundo que de aquí a finales de la década podamos decir que solamente vamos a necesitar un 5% de población para cubrir la totalidad del PIB global. Algunos vaticinan que eso puede ser en 100 años, pero la cuestión es que si nosotros no consideramos esto, que en los últimos 10.000 años la humanidad ha avanzado con inteligencia y conciencia, pero en los últimos 20 años y específicamente del 2012 con el Machine Learning empezamos a avanzar con inteligencia y sin conciencia. ¿Y por qué sin conciencia? Porque la inteligencia artificial está evolucionando a un nivel tan exponencial a través del Machine Learning y nosotros no estamos reflexionando y tomando las acciones debidas en cada puesto de trabajo o en cada empresa o en cada institución e inclusive en nuestros gobiernos para afrontar los desafíos que ya trae consigo este nuevo mundo, donde se ve un aumento del poder de las corporaciones, donde se ve un aumento de la automatización, donde se ve un aumento de la obesidad y la depresión social, que eso lo hemos visto que se ha incrementado muchísimo desde que comenzó eventualmente esta cuestión pandémica. Estamos viendo que esto también trajo consigo un mayor desempleo, un aumento del subempleo y un incremento del nacionalismo y el populismo que en vez de unirnos más como mundo nos está separando. Esta pandemia nos está cambiando las prioridades. Ya estas prioridades podríamos decir que no son prioridades que se empezaron a percibir en el 2006 cuando Jeremy Rifkin junto con Angela Merkel en Alemania dijeron tenemos que cambiar el modelo económico en el mundo y tenemos que hacer una industria donde la automatización ayude al ser humano y podamos ser eficientes con el uso de la conectividad.
Esta industria 4.0 se podría decir que con el año que hemos vivido el año pasado y estamos viviendo este año, se está acelerando exponencialmente el uso de las tecnologías, pero sobre todo la estructura mental de cada uno de nosotros, donde hoy vemos que no importa tanto el volumen, sino que importa la calidad, no importa tanto, digamos, la velocidad, sino el tiempo, no vemos tanto la victoria, sino vemos el balance. No vemos tanto el beneficio, sino hoy empezamos a contemplar que la felicidad es uno de los factores más importantes, teniendo en cuenta la gran problemática que tiene el mundo. Estamos viendo que ya no es necesario por un tema de contaminación y por un tema de estructura mental, y sobre todo los niños que hoy tienen de 14 en adelante, son niños que no están pensando tanto en generar, sino están pensando en producir para usar, pero algo específico y personalizado. Y es una economía que se está apuntando ya no tanto en el tener, sino en el ser del ser humano, que las organizaciones sean humanas, y en ese sentido también que no apuntemos tanto a la tecnología que tanto impulsa la industria 4.0, sino que apuntemos en la gente. Estas 4 revoluciones industriales que hemos tenido, ¿no? Hemos visto que el humano empezó a ser reemplazado en varias cosas. En principio fue reemplazado en la fuerza, luego fue reemplazado en lo que tenía que ver con la conectividad mental, ¿no? Porque empezamos a delegar determinadas cosas en los dispositivos. Luego en la geolocalización. Y en esta cuarta, que estamos ahora transitando desde el 2006 y que se podría decir que en América Latina comenzamos a hablar desde el 2016, estamos viendo, sí, la digitalización de procesos, pero en materia de lo que es realmente estudiar en foco lo que es la industria 4.0, vemos que el uso de la tecnología per se está haciendo que nosotros nos deshumanicemos y que veamos a la tecnología por arriba de los valores humanos y por arriba de lo que nos hace ser seres humanos. Ahora, en materia de lo que es la industria 4.0, hoy podríamos decir que el 75% de esa industria se genera en Estados Unidos y China. En el cambio, en América Latina somos unos adopters, no somos unos makers de esa industria, porque comenzamos a aplicarla o a tener conocimiento muchos años después de que Jeremy Rifkin comenzó en Alemania con este proyecto de industrializar y automatizar y hacer que los sistemas hidrofísicos se conecten en la nube. Ahora tenemos que tener en cuenta que sí, el factor humano en esta quinta revolución industrial que ya comenzó a bifurcarse con la industria 4.0 nos invita a esta cuestión de pensar de que si en la cuarta hablábamos de la cuestión de la automatización, ahora estamos hablando de la manufacturación personalizada, ya estamos hablando del despliegue de cobots, de esos humanos máquina que van a tener que trabajar dentro de la empresa para poder ser eficientes. Estamos hablando de un empoderamiento humano, porque si nosotros no empoderamos desde las empresas del factor humano y no nos empoderamos nosotros del factor emocional, esa cuestión intrínseca de lo emocional, tanto para relacionarme con los demás como para relacionarme conmigo mismo, estamos complicados. Se va a respetar mucho lo que es la rapidez y la calidad y sobre todo el respeto al medio ambiente. Las características que hacen a esta industria 4.0, a diferencia de la 5.0, es que en la cuarta nosotros hablamos de conectar productos, en la quinta nosotros estamos hablando de personalizar en masa, estamos hablando de la simulación y automatización en la cuarta, y en la quinta estamos hablando de un backbone de datos para el diseñador. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder contar en la nube las pruebas antes de que podamos efectivamente hacerlo en la realidad. Quiere decir que es prueba y error, porque el Internet lo que nos va a permitir es equivocarnos en Internet y no equivocarnos en la realidad. Y ahí mucho tiene que ver el gemelo digital, y ahí tiene que ver también esta cuestión de que el gemelo digital va a ser como una ayuda de nuestra. Y ahí podríamos poner ejemplos, para contextualizarlo, el ejemplo de IBM Watson, ¿no? Esta inteligencia artificial que ayuda a procesar datos a una velocidad que ningún médico puede actuar y que puede ayudar, además de muchas cosas, personalizar lo que vendría a ser la atención al cliente, o en este caso la atención al paciente. En la industria 4.0 nosotros vemos al Big Data y la inteligencia artificial, pero en la 5.0 vemos al Big Data con la computación cognitiva, que es esto que les mencionaba antes, que es las inteligencias artificiales no vienen con este concepto de reemplazarnos, sino que debemos de fusionarnos e hibridarnos con la inteligencia artificial, pero sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos factores humanos que vamos a ver a continuación que son muy importantes, trabajarlos y explotarlos si queremos realmente tener éxito en lo que hagamos y no ser reemplazados. El cloud, el edge computing y el Internet de las cosas es algo que ya en la cuarta se empieza a ver, pero hoy ya no hablamos, por ejemplo, de que hay que conectar las cosas, porque automáticamente con todo lo que va a ser el Internet satelital y con todo lo que va a implicar que cada cosa alrededor nuestro tenga un sensor, va a implicar que ya no hablemos del Internet de las cosas, sino que hablemos de la industria de las cosas, con todo lo que eso acarrea. Y que no hablemos de la automatización, sino que ya comencemos a hablar de la hiperautomatización, que es un tema de integración que se logra mediante el aprovechamiento de un poder de múltiples tecnologías, ¿no?
¿Cómo podríamos mencionar el RPA, que es procesos robóticos, y el aprendizaje automático y la inteligencia artificial? Esta industria 5.0 se podría resumir en concreto que es la inteligencia humana más la inteligencia cognitiva, ¿sí? O sea que esa inteligencia cognitiva es la que nos va a permitir a través de las inteligencias artificiales poder ser más resolutivos, más específicos y sobre todo más concretos en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que el tiempo real de la información que vamos a cada uno de nosotros manejar va a ser en tiempo real, como dice la palabra. Estas características que hacen este mundo que hoy estamos entrando con una cuestión de que estamos viendo cómo se está bifurcando la industria 4.0 con la industria 5.0, tiene características concretas. La globalización de la inteligencia, porque ya no hablamos de una globalización de los mercados, sino que hablamos de una globalización de la inteligencia donde nos permite a través de nuestros cerebros conectarnos, y esa conectividad es gracias a la conectividad que nos provee el Internet. Estamos viendo que lo físico se está desmonetizando, por eso estamos hoy viendo concretamente y en ciencia cierta que vamos a vivir en dos realidades y que vamos a poder optar en qué realidad estar, inclusive trabajar en esa realidad. Pero eso también trae un montón de desafíos personales, tanto mentales como físicos, que desde hoy nos tenemos que preparar. Estamos viendo que va a haber nuevos empleos, estamos viendo con cada vez más necesidad que en nuestros países se empiece a desarrollar una economía y una industria espacial, pero que sea impulsada por lo que tiene que ver la educación aeroespacial. Está cayendo el concepto de estados por todo lo que tiene que ver el avance del blockchain, la deslocalización de los puestos de trabajo, el tema de que las pensiones no pueden ser pagadas. O sea, entonces, ¿cómo van a hacer los estados para afrontar todos estos desafíos si es que va a seguir existiendo? El subsidio universal básico, que es algo que lo tenemos que empezar a implementar, no por un tema de dar un subsidio de pobreza, sino porque debemos de hacer que la gente que hoy no tiene trabajo o que se va a quedar fuera de toda esta era de revolución humana, va a necesitar justamente un dinero para poderse empezar a preparar, para poder tener en cuenta que no tiene que trabajar por un tema de comida, sino que tiene que trabajar para evolucionar de la mano de las máquinas. La impresión 4D, la vida sintética, que podríamos decir que el mejor ejemplo es lo que es la robot Sofía, los nuevos empleos, la vida virtual, un montón de desafíos que nos traen consigo ya una realidad latinoamericana que es bastante preocupante. Desde México hasta la Argentina solamente contamos con 0,15% de especialistas en tecnología que tienen un título en tecnología. Esto es algo muy preocupante porque de aquí al año 2024 la región necesitaría como mínimo 10 millones de profesionales en ciberseguridad y gestión de datos. Cuando hablan de industria 4.0, a mí una de las cosas que más me enerva y me molesta es que nosotros no estamos tomando conciencia de que la industria 4.0 es algo que ya se comenzó a gestar desde el 2006 y que América Latina, como mencionaba antes, tiene que ser un adopter de esa industria, no puede ser un hacedor, tiene que tomar esos conocimientos pero empezar a crear algo propio, sin necesidad de estar copiando lo que puede hacer Estados Unidos o lo que puede hacer Alemania o lo que puede hacer Japón. Tenemos el potencial humano, tenemos hoy la conectividad que nos permite saber bien lo que estamos haciendo y prepararnos para ese futuro que sin ninguna duda, teniendo en cuenta que desde este año vamos a tener 35 millones de pobres nuevos, vamos a ver una caída del PIB regional del 9.1%, vamos a ver un desempleo del 13,5%, pero hoy estamos viendo que la tecnología, con la preparación en la misma, nos puede permitir aumentar los puestos de trabajo, generar la industria 4.0 con la industria 5.0 y ayudar a que haya más de 100.000 graduados, que es lo que nosotros en este momento tenemos desde México hasta la Argentina con un título en tecnología. Este mundo que trae empoderados y dominados, ya no ricos y pobres, y todo esto tiene que ver en base a esta capacidad que nosotros tenemos en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que nos hace justamente analizar escenarios que cada vez son más cambiantes y desafiantes. Ya no hablamos de ricos y pobres porque durante la pandemia nosotros vimos que ni importaba si uno tuviese dinero o no, que dependía cómo iba a avanzar acorde al miedo que estaba teniendo en su cuerpo y en su cerebro, que le permitía avanzar o quedarse estancado. Y esto nos va a permitir después ver escenarios mucho más complicados, teniendo en cuenta la realidad que se aproxima, una realidad que comenzamos a ver desde que nacimos siendo física, pero luego, desde mediados de los 80, comenzamos a ver una realidad digital, desde el mediados de los 2000 comenzamos a ver una realidad aumentada, y hoy estamos hablando de una cuarta realidad que va a ser el metaverso. Estas tres realidades se van a bifurcar y van a permitir que un día que hoy vivimos como de 24 horas sea vivido como si fueran 72. Y a su vez va a dar el nacimiento a lo que va a ser eventualmente esta cuestión del metaverso con todo lo que eso conlleva. En materia del conocimiento, dentro de lo que nosotros hoy se nos está escapando de las manos, porque como decía Francis Bauman, el mundo cada vez es más líquido y todo está volviéndose líquido, y dentro de esa liquidez nosotros tenemos que encontrar
qué es lo que nos hace ser seres humanos, qué es lo que nos hace potenciarnos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, porque todo se está volviendo líquido. Hoy no existen especialistas, hoy existen científicos del conocimiento que son aquellas personas que desde que se levantan hasta que se van a dormir están aprendiendo. Y esto mucho tiene que ver porque desde 1900 nosotros hablamos que el conocimiento se duplicaba cada 100 años, ya desde el 2020 vimos que fue cada 73 días y en el 2030 el campo de conocimiento de cualquier área se va a duplicar cada 12 horas. Cuando les mencionaba que es necesaria esta idea de bifurcar la inteligencia artificial con la inteligencia humana, es más necesaria en vez de hablar y de temer que en algún momento las máquinas nos van a reemplazar o no. En el siglo XVIII nosotros hablábamos de la era de los agricultores, porque era justamente la era de la agricultura. En el siglo XIX hablábamos de la era industrial, porque hablábamos de los empleados de la fábrica. En el siglo XX hablábamos de la era de la información, porque teníamos trabajadores del conocimiento. Hoy tenemos la era conceptual, que significa los trabajadores del concepto, y esto tiene mucho que ver en relación y en función a lo anterior que mencionaba, que el conocimiento se nos está escapando de las manos, y es por eso tener personas que en vez de repetir información que está grabada en su subconsciente, sean personas que estén actuando en función no solamente de la velocidad, sino del análisis constante de los conceptos que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta para ser eficientes en lo que hagamos. Estos científicos del conocimiento, sin ninguna duda, tienen que tener esta mentalidad ya no agresiva, sino participativa, que no sea la que toma riesgos, sino que sea como esa cuestión de las madres que tienen esa idea de la crianza. Tiene que ser integradora, toda empresa tiene que ser integradora, tiene que trabajar en equipo, tiene que ser una red que esté distribuida, descentralizada, hay que trabajar mucho la intuición y en vez de pensar tanto en el yang, pensar en el yin, porque eso es lo que nos va a potenciar en lo que va a ser las aptitudes del trabajo, que son aptitudes que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos tener éxito de aquí en adelante, porque como decía Oppenheimer, no importa si uno esté haciendo algo que la inteligencia artificial está reemplazando, lo importante es que nosotros tengamos esos valores que la inteligencia artificial todavía le cuesta desarrollar o que capaz que nunca los desarrolle, pero que es importante que los desarrolle o no, que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que ser creativos, que tenemos que adaptarnos a los cambios, que no tenemos que olvidarnos de que eso que soñábamos de chicos, hoy podemos seguir soñando, independientemente de la realidad o del contexto social donde estemos, que no nos olvidemos jamás de que tenemos que ser apasionados y encontrar justamente uno de los propósitos en esta vida de cada uno de nosotros, que tiene que ser encontrar un propósito para darle la pasión y ponerle justamente esa solución a los problemas que cada vez van a ser más complicados, pero que va a depender de cada uno de nosotros acertar en las decisiones que tomamos. El corazón, en ese sentido, es el órgano más importante del cuerpo humano y el cerebro que en esta industria 5.0 se tiene que apuntar, porque mucho se está hablando de que si la inteligencia artificial es una caja negra o si realmente es una copia del cerebro humano o si en algún momento se va a despertar la conciencia o no. La cuestión más importante es que mientras nosotros estamos banalizando nuestro cerebro, nos estamos olvidando que lo que hace que nosotros realmente crezcamos es en justamente un órgano que hay 40.000 neuronas que son diferentes a las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que son 40.000 neuronas sensitivas. Cuando uno presiente algo es por esa conexión que nosotros tenemos cerebro-corazón, que se permite gracias al nervio vago, que no es ningún vago porque conecta a los órganos principales del cuerpo humano. Y es importante trabajar en este cerebro, ¿por qué? Porque si cultivamos el silencio, si nos conectamos con la naturaleza, si tenemos periodos de soledad, si meditamos, si contemplamos los entornos cada vez más pacíficos, si cuidamos de nuestra energía, si trabajamos en equipo, con alegría, con felicidad, vivimos con sencillez y preguntamos al corazón cuando no sepamos algo, nosotros vamos a estar preparados desde la mente y el corazón y desde el espíritu para los cambios que van a ser muy exponenciales y que no muchos, si no entienden estos conceptos, les va a costar muchísimo adentrarse a esa era donde todo lo que no se puede automatizar va a ser valioso, y ahí es donde tenemos que priorizar la creatividad, la empatía, la inteligencia emocional, la inteligencia científica, porque debemos de tener en cuenta que conocer nuestro cerebro es muy importante antes que la inteligencia artificial lo haga. Estas tecnologías que hoy se suele hablar como la biotecnología, que va a transformar absolutamente todo lo que tiene que relacionado a la naturaleza y a lo que es inclusive los componentes que nosotros estemos comiendo en los alimentos, la nanotecnología que nos va a permitir trabajar sobre lo más minúsculo de la especie del ser humano o inclusive lo más minúsculo de lo que hacen los átomos. Cada cuerpo humano está compuesto por más de 50 trillones de átomos, de los cuales el 99% está vacío y solamente un 1% hay de información en cada uno de los mismos. Con la nanotecnología, la infotecnología, la computación cuántica y sobre todo la cognotecnología que estudia el cerebro, vamos a hacer cosas increíbles y vamos a poder transformar al ser humano, pero un ser humano que va a tener que seguir teniendo en cuenta que la mayor riqueza está justamente en lo que salga
de la mente factura, que es lo que me permite a mí generar esa riqueza que ya no es algo físico. Yo no dependo del dinero para crecer. Lo que sí dependo es de tener ideas y de ser apasionado con esas ideas y de trabajar en estructuras y en equipos interdisciplinarios que me permitan acoplarme y darme una estructura a los cambios que se vienen, donde la inteligencia artificial, como les mencionaba, se va a tener que funcionar con la inteligencia humana para dar justamente dos modelos de economía que vamos a ver de aquí en adelante, como una economía artificial que ya se está viendo en China, por ejemplo, con el gran poder que tiene esta cuestión de tener tantos datos y de estar todos conectados, que le va a dar los algoritmos, y una economía creativa y naranja, que ya nosotros hoy podemos decir que el ejemplo ha sido Colombia con la industria naranja. Ahora, ¿qué modelos hay en el mundo donde hoy podríamos decir que el mundo se está encaminando hacia dónde va el mundo? Bueno, en Alemania nosotros estamos viendo desde el 2006 la cuestión de la industria 4.0 y que se nos ha vendido como ese es el modelo que tenemos que seguir en América Latina, cuando en América Latina nosotros no tenemos que copiar, nosotros tenemos que ser hacedores en virtud de los valores o de las cosas que nosotros en nuestra región tenemos. Ahí, justamente en este tema de automatización de puestos de trabajo o la idea de trabajar en los sistemas ciberfísicos o el Internet de las cosas, es en parte lo que tanto se está hablando y que no voy a hacer mucho hincapié, pero que sí es algo importante simplemente mencionar algunos indicios. En la cuestión de China 2025 vemos la ruta de la seda, vemos que va a ser el líder de la galaxia por todo lo que está haciendo y sobre todo esto que está hoy China haciendo en materia de ser el líder en inteligencia artificial, que eso implica que, como decía Putin, el líder en inteligencia artificial probablemente sea el líder de la humanidad. Las Smart Factories en Estados Unidos, que lo hemos visto con America First de Donald Trump, y que justamente comenzamos a ver cómo esos cambios en las compañías que se empiezan a automatizar están dejando a un lado el valor y lo que es importante, que es el ser humano. Y ahí es donde tenemos que pensar, bueno, tenemos el modelo sociedad 5.0 Japón, pero Japón lo que está haciendo es estar trabajando en algo que está relacionado a todo lo que es la automatización y también a que, bueno, ponen al ser humano en el centro, pero el gobierno está financiando que sea una sociedad cyborg ¿en virtud de qué? En virtud de que todo lo que se esté generando sea a través de sensores que se pongan en los seres humanos para que sean cyborgs. Y Futuro 5.0 es lo que estamos trabajando en América Latina para integrar a toda América Latina, para trabajar en un nuevo modelo contrato social, en una nueva estructura comercial que tenga que ver basada en lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con una economía que justamente está basada en la conducta, en las plataformas, en la economía on demand, en la gig, en la de los datos, en la circular y en la 3D, con un mundo que va a estar conectado a través del 6G, del 5G, y que el 6G, a diferencia de lo que hoy está hablando el 5G, es que nos va a permitir bifurcar realidades e inclusive estar con una realidad artificial que es creada a través de un algoritmo y poder sentir que esa realidad es cierta. Estos distintos tipos de Internet que nosotros tuvimos, el Internet de la información en 1983 hasta hoy, nos permitió tener información de todo lo que hoy hace al conocimiento humano gracias a Google, por ejemplo. Ahora, el Internet de la conexión, que nació justamente desde 2021 porque comenzamos a ver que el mundo se está reinventando, y no solamente por la tecnología, porque si no nos estamos dando cuenta que el ser humano es importante, comenzó la idea de la conexión y la fusión de cerebros y ahí la globalización de la inteligencia. Y el Internet de la virtualidad, cuando ya lleguemos a ese futuro del Internet, donde el blockchain, la computación cuántica, la personalización y la inteligencia artificial transformen absolutamente no solamente el concepto de ser humano, sino también el concepto de los estados-nación. Este Internet de los sentidos va a jugar un rol muy importante porque el cerebro va a ser nuestra interfaz y todo lo que se haga en esa realidad fusionada va a ser importante tener en cuenta que vamos a sentir que una realidad en diferencia, pero sí vamos a tener en cuenta que la privacidad mental va a ser realmente un capital importante a considerar. Esta economía del siglo XXI, que empieza justamente con la mente factura, que necesita de los científicos el conocimiento, y que es una economía que tiene que ser pensada en el ser y en no en el tener, que nos lleva también a pensar que sí, vamos a una singularidad comercial, que es un concepto donde es verdad, si seguimos evolucionando solamente con tecnología, pero no con conciencia, o evolucionamos, mejor dicho, con lo que es inteligencia y no con conciencia, probablemente sí, ese escenario va a llegar a ser una realidad. Ahora, ¿dónde queda el valor humano? ¿Dónde quedan los propósitos de cada uno de nosotros si no trabajamos el análisis que tiene que tener cada escenario o cada concreto, cada puesto de trabajo, cada empresa, cada gobierno, que tiene que analizar cada vez más rápido las circunstancias que son cambiantes? Porque en ese año la materia prima más la información nos va a dar el costo de absolutamente todo. Y eso va a permitir que también se pueda bifurcar o duplicar en mundos virtuales
que hagan que podamos tener dos economías, donde lo físico, de alguna manera, como hoy sabemos, se está digitalizando, se está volviendo disruptivo, se está desmonetizando, se está desmaterializando y se está democratizando. Ahora, teniendo en cuenta que sí, este metauniverso donde vamos a poder vivir realidades diferentes, donde la economía virtual después del 2040 va a valer más que la economía física, es necesaria que hoy la sociedad en América Latina empiece a pensar en que debemos de crear un nuevo contrato social, donde hablemos de nuevas cuestiones de obligaciones y derechos, y que a esos derechos y obligaciones le agreguemos ceros y unos. Ese sistema económico del siglo XXI, hoy ya lo sabemos, que pasa por una economía de la conectividad, que pasa por una economía de las plataformas, pero que justamente es importante empezar a trabajar a través de lo que es la fusión de ciudades, ya no pensando tanto en la geografía política, que es lo que me diferencia, lo que me distancia por los límites territoriales. Dejemos de pensar en que somos panameños, argentinos, colombianos, uruguayos o chilenos. Empecemos a pensar como humanos y empecemos a pensar que la conectografía es la nueva geografía que nos va a permitir fusionar ciudades que van a trabajar a través de la geografía funcional, que me permiten tener esta idea de que qué es lo que tengo, qué es lo que me falta y cómo me puedo complementar con esas ciudades. Porque en el siglo XIX vimos los imperios, en el siglo XX vimos las ciudades a través de la geografía, pero en esta era necesitamos trabajar en las megalópolis inteligentes para hacer un comercio interciudad. Sabemos muy bien que de aquí a los próximos 10 años cada vez va a ser más importante la relación entre ciudades y que hoy 600 ciudades representan el 85% del PIB global y que la economía post-pandemia es necesaria impulsar más que nunca la economía del comercio regional a través de ciudades. Ahí es muy importante la conectografía y todos estos temas que vienen a continuación, que van a ser muy importantes considerarlos desde la parte geográfica latinoamericana. Es verdad que podemos sumar a especialistas de Europa o especialistas de Estados Unidos, pero los desafíos personales se van a vivir en diferentes continentes. Las realidades van a ser muy diferentes en virtud de estas diferencias o desafíos que nosotros vamos a ver desde el 2021 hasta el 2032, entre las cuales las diferencias biológicas. Elon Musk acaba de decir que de aquí al 2025 probablemente en el mundo haya 1 millón de personas con un implante en su hipocampo. La cuestión es no solamente Estados Unidos, sino BrainTalker y otra empresa más de China que están trabajando también ya no desde el 2021, sino desde el 2016 con implantes en la cabeza de las personas. Entonces, si eso no lo trabajamos, si eso no lo desarrollamos, nos metemos en serios problemas que hacen que pensemos en una posibilidad inclusive de que en el mundo hayan países o naciones que cuenten con superinteligencias artificiales a través de sus corporaciones, que nos invite justamente a tener que pensar esto, a tener derechos transhumanos, porque muchos se van a querer aumentar con la tecnología, pero no muchos van a tener la posibilidad de aumentarse con la tecnología, con todo lo que eso va a implicar. Probablemente tengamos que hacer, como dice Rafael Yuste, impulsar los derechos del cerebro, porque probablemente se nos pueda leer las frecuencias cerebrales con todo lo que eso implica y los desafíos éticos y morales de cada una de las personas que por ahí no quiere que sea sus cuestiones más internas. Y ahí es donde más que nunca es importante la motivación personal, es muy importante legislar desde América Latina lo que es la inteligencia artificial, es muy importante trabajar desde América Latina en global y sobre todo, y teniendo en cuenta que la industria 5.0 y que la quinta revolución industrial, gran parte de esa industria se va a desarrollar en el espacio y gran parte de esa necesidad es que América Latina comience a trabajar en lo que es una educación aeroespacial, teniendo en cuenta que esa industria no va a ser algo a muchos millones de años, sino que tal vez muchos se van a sorprender de los cohetes que salgan a la Luna o las expediciones a Saturno y a Júpiter. Pero la realidad es que hoy la economía aeroespacial, por ejemplo, en China le permite que el 88% de los productos que se están creando en China en este momento son gracias a que esos países están invirtiendo en lo que es la industria aeroespacial. Aquí en América Latina recientemente se lanzó la Agencia Latinoamericana del Espacio, pero no se está pensando justamente en algo que es importante. Sensibilicemos no solamente las STEM en las escuelas, sensibilicemos que los jóvenes que empiecen a nacer a partir de hoy, empiecen a tener ese concepto de que ya no son latinoamericanos, europeos, sino que son seres humanos con proyección a ser seres intergalácticos en los próximos 40 años. Eso en parte es uno de los grandes desafíos que se viene en cuanto al mundo que estamos teniendo, pero que desde ya la invitación es a cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que el futuro lo están haciendo ustedes y tienen que ser parte del mismo. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Meniu por esta impactante conferencia, igualmente a todos los panelistas que nos han acompañado.